Capítulo 8, primera parte. Días después. Lugar desconocido. El aire dentro del carruaje era espeso y denso, impregnado de una mezcla de sudor y desesperación que se adhería a cada respiración. Los crujidos de las ruedas sobre el camino irregular retumbaban como un recordatorio incesante de su impotencia, un eco que se filtraba en sus pensamientos, volviendo aún más insoportable su sufrimiento. Cada sacudida del vehículo hacía que su cuerpo débil temblara, apenas sostenido por sus agotados músculos. Abrió los ojos lentamente, con la esperanza inútil de que algo hubiera cambiado. Pero no, seguía viendo la misma madera oscura y astillada, las mismas cadenas alrededor de sus muñecas y tobillos, y los mismos barrotes de hierro que parecían una prisión diseñada solo para torturarla mentalmente. La claustrofobia apretaba su pecho, un peso que sumaba a la sensación de asfixia constante. Otro ataque de tos la tomó desprevenida, forzando a sus pulmones agotados a trabajar más allá de sus límites. El dolor que sentía en su garganta era como fuego, quemando a medida que cada tos sacudía su delgado cuerpo. Sus jadeos eran superficiales y cortados, como si hasta el acto de respirar fuera demasiado pedirle a su cuerpo desnutrido. Las costillas se marcaban bajo su piel, cada una contando una historia de hambre y sufrimiento. Giró la cabeza lentamente, como si cada movimiento fuera una tortura adicional, y allí estaba, a su lado, la chica semihumana. Tenía rasgos de perro, con orejas caídas y una mirada que también hablaba de resignación. Verla solo la hundía más en su propia miseria. Estaban atrapadas, sin escapatoria, destinadas a un futuro que ella no quería ni podía imaginar. Sabía cuál era su destino. Lo había visto antes. Lo había vivido antes, y no creyó que volver a sufrirlo habría sido una opción. Miró hacia abajo, al rabillo del ojo, viendo su propia cola de mapache, colgando sin vida, reflejo de su estado de ánimo. Apretó los puños, aunque apenas pudo hacerlo con la poca fuerza que le quedaba. Se sentía ridícula por siquiera intentarlo, pero no podía evitarlo. El mundo le había quitado tanto, su libertad, su dignidad, pero aún no le había robado la capacidad de sentir, aunque lo deseara. Las lágrimas fluyeron sin control, como lo habían hecho tantas veces antes. Sabía que llorar no cambiaría nada, que el dolor no cedería con el llanto. Sin embargo, la esperanza, por más débil y remota que fuera, se negaba a desaparecer. Aún en medio de su desesperación, su mente se aferraba al último fragmento de luz, el recuerdo de sus padres. La calidez de su hogar, las sonrisas de sus seres queridos, todo eso parecía un sueño distante ahora, una fantasía inalcanzable. Pero en este infierno, ese pequeño y tenue recuerdo era lo único que la mantenía viva. Sin embargo, un fuerte estruendo sacudió violentamente todo el carruaje. El estruendo fue tan repentino y violento que sacudió los cimientos de lo que quedaba de la realidad de las niñas semihumanas. El chirrido del metal y la madera retorciéndose llenó el aire, mientras el carruaje entero se sacudía, casi desmoronándose bajo la fuerza del impacto. Las ruedas saltaron en el aire antes de que todo se volcara, enviando a las chicas a un torbellino de dolor, miedo y confusión. Las cadenas de los barrotes tintineaban como si fueran un presagio del caos que estaba por venir. Los caballos relincharon, sus gritos animales impregnados de terror. Incluso desde dentro del carruaje, las niñas podían sentir el pánico en el ambiente, una vibración que resonaba en sus propios corazones, amplificando el temor que ya las mantenía al borde de la desesperación. El segundo estruendo fue aún peor, haciendo temblar la tierra bajo ellas, como si el suelo mismo estuviera a punto de abrirse y tragarse todo. La madera del carruaje crujió, y en un instante, todo se desmoronó. El vehículo volcó sobre sí mismo, lanzando a las niñas contra las paredes de la jaula. El dolor agudo recorrió sus cuerpos maltratados, pero el miedo era tan intenso que apenas podían procesarlo. Afuera, el caos se desataba. Los gritos de los hombres llenaban el aire, cargados de terror y confusión. ¿Qué diablos es eso?, chilló uno de los guardias, su voz quebrada por el miedo. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, como si algo monstruoso acechara en las sombras, a punto de abalanzarse sobre ellos. Otro guardia escupió palabras de pánico. Un monstruo. ¿Qué puede causar un desastre así? El tercer estruendo retumbó, más cercano esta vez, acompañado de una gigantesca nube de polvo que se elevó en el horizonte. Se extendía como una amenaza tangible, oscura y temible, avanzando hacia ellos con la promesa de una destrucción inminente. ¡Mierda, mierda! ¿Qué hacemos?, preguntó otro de los hombres, su voz quebrada por el pánico, mientras miraba frenéticamente en todas direcciones. Cada respiración que tomaba era un jadeo de terror puro.
Los corazones de las niñas semihumanas latían al unísono con los suyos, sintiendo el peso del terror colectivo. El caballero líder no perdió más tiempo. «Nos largamos de aquí», rugió, con una urgencia innegable. Su autoridad se vio erosionada por el miedo en su mirada. «Tomen a los caballos y dejen los carruajes. No hay nada importante ahí», ordenó, con la desesperación de alguien que sabía que la vida estaba en juego. Uno de los hombres intentó replicar, su miedo enfrentado a la racionalidad. Pero, sin embargo, el caballero lo cortó, su voz temblando, pero firme. «Pero nada. Lo que sea que está allá no tardará en llegar. Nos largamos antes de que esa cosa nos encuentre». Las niñas, encerradas y vulnerables, escuchaban con horror mientras los soldados, los mismos que las mantenían cautivas, huían por sus vidas. El terror que sentían los humanos era contagioso, extendiéndose por el aire como una niebla tóxica, sofocante y paralizante. La desesperación se hizo tangible, envolviendo todo el escenario como una niebla oscura, mientras los hombres corrían, dejando tras de sí los carruajes y el destino incierto de sus prisioneras. La chica mapache sintió su cuerpo temblar, no solo por el frío de la noche, sino por la absoluta desesperación que se filtraba en sus huesos. Sabía que no había escapatoria, que lo que fuera que estaba destruyendo todo a su paso pronto llegaría hasta ellas. Solo podía esperar, atrapada, con el corazón palpitando en sus oídos, a que el próximo estruendo marcara el final de su agonía. 1 segundo de silencio. 2 segundos. 3 segundos. 4 segundos. Ese fue el tiempo que tomó para que algo se estrellara contra el carruaje volcado con una fuerza tan bestial que destrozó todo a su paso, mandando a volar a las dos niñas semihumanas. La quietud del aire tras la devastación duró apenas unos instantes, pero fue suficiente para llenar el espacio con un terror absoluto. El carruaje destrozado era un testamento de la brutalidad del ataque, y el polvo que flotaba en el aire apenas dejaba ver las formas desdibujadas de lo que quedaba del campo de batalla. Los cuerpos de las niñas semihumanas fueron lanzados como muñecos de trapo. La niña mapache apenas tuvo tiempo para procesar el dolor cuando su cuerpo se estrelló contra un árbol, el impacto dejando su mente aturdida y su cuerpo a un paso del colapso. A través de la niebla de polvo y lágrimas, sus ojos, desenfocados por el golpe, lograron ver la silueta de algo enorme caer del cielo. El miedo se apoderó de cada rincón de su ser, paralizando sus músculos mientras el monstruo aterrizaba con un estruendo que sacudía el suelo bajo ella. La criatura era antinatural, un monstruo de pesadilla. Su piel pálida y enfermiza contrastaba con el paisaje oscuro. No tenía ojos en su rostro, sino alas grotescas que se extendían donde deberían estar sus cuencas. Su altura era imposible, tan colosal que su mera presencia parecía aplastar la esperanza en el aire. Los pasos pesados del monstruo resonaban en el suelo como martillos que golpeaban la tierra, cada uno más cerca que el anterior. El terror de la niña mapache se mezclaba con el dolor, y su cuerpo, maltrecho y exhausto, comenzó a temblar incontrolablemente. Sus ojos, llenos de horror, se clavaron en la figura inmensa que avanzaba hacia la otra niña semihumana, la chica con rasgos de perro, quien estaba completamente petrificada, su rostro una máscara de puro pánico. El monstruo no se detuvo, ni vaciló. En un instante, levantó su extremidad masiva y la dejó caer con una fuerza brutal. El sonido del impacto fue sordo, pero más devastador fue el silencio que lo siguió. La chica semihumana, que hasta un segundo antes había estado respirando, desapareció bajo la garra de la criatura, aplastada sin esfuerzo, sin tiempo siquiera para gritar. La niña mapache observó la escena en shock, sus ojos tan abiertos como era posible, incapaz de comprender completamente lo que acababa de suceder. Su respiración era irregular, entrecortada por el miedo. La criatura entonces se giró lentamente hacia ella, su figura ominosa proyectándose sobre la niña mapache con una intención clara. Dio un paso hacia ella, y el suelo vibró bajo su peso. El miedo la inundó, tan intenso que no podía moverse. Su cuerpo temblaba violentamente, sus músculos incapaces de obedecer cualquier orden de correr o siquiera gritar. Sentía como si el aire mismo estuviera aplastándola bajo la presencia de ese ser. Pero entonces, de repente, un sonido cortó la opresiva atmósfera. Una risa. No una risa cualquiera, sino una carcajada enloquecida, tan fuerte y desquiciada que rompió el trance mortal en el que se encontraba. Las risotadas resonaban por el campo de batalla, desafiando la muerte misma. La risa era intensa, escalofriante, llena de una locura absoluta que parecía reírse en la cara del horror.
La criatura, casi desconcertada por el ruido, detuvo su avance por un segundo y giró la cabeza hacia la dirección de aquella risa demencial, su atención desviada momentáneamente de la niña mapache. Ese segundo fue lo único que ella tuvo para tomar una bocanada de aire, su corazón tamborileando en su pecho mientras intentaba comprender qué o quién podría reírse en una situación tan infernal. Sin embargo, ella supo que quien reía, era lo mismo que se había estrellado contra el carruaje hace solo unos segundos, y, por un breve instante, ella pudo vislumbrar un tenue brillo verde antes de sentir como algo tiraba de ella desde abajo. La niña mapache apenas tuvo tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. Un tirón repentino desde las sombras la había sacado del camino de la criatura justo a tiempo. La enorme mano pálida del monstruo se estrelló en el lugar donde había estado un instante antes, con tal fuerza que el suelo tembló bajo su impacto. Parpadeando con el corazón martilleando en su pecho, sintió como su cuerpo era arrastrado por una sombra oscura, emergiendo en otro lugar cercano. Aturdida, levantó la cabeza con un esfuerzo titánico, sus músculos temblando de fatiga y miedo. Lo primero que notó fue la sangre que empapaba el suelo y la figura frente a ella. El hombre que la había salvado no tenía el semblante heroico y tranquilizador que había imaginado. En cambio, lo que encontró fue una sonrisa desquiciada, una expresión de pura locura plasmada en su rostro. El contraste entre la expresión de aquel hombre y la situación no podía ser más aterrador para ella. Su cuerpo ya estaba al borde del colapso, y ahora estaba junto a alguien que, claramente, no parecía estar del todo cuerdo. La sonrisa maniática del hombre solo aumentaba su confusión y pánico. Parecía disfrutar del caos, de la sangre que manchaba su cuerpo y del monstruo que acechaba a pocos metros. La escena, ya de por sí espantosa, se volvía aún más surrealista y aterradora con cada segundo que pasaba. «Niña, lárgate de aquí». La voz de aquel sujeto era casi despreocupada, pero sus ojos brillaban con una intensidad feroz. Los chicos grandes están divirtiéndose. La niña no necesitaba que se lo repitieran. La simple presencia de aquel hombre era tan perturbadora como la del monstruo que acababa de intentar matarla. Aunque sus piernas temblaban y su cuerpo apenas respondía, el miedo y la adrenalina la impulsaron a moverse. Sin pensarlo dos veces, trató de alejarse tambaleándose, sintiendo como sus pies apenas la sostenían. Pero en su mente, solo una cosa era clara: alejarse lo más posible de esa batalla, y de ese hombre que parecía más monstruo que humano. Megumi, sin prestar atención al estado de la niña, giró lentamente hacia la criatura, su sonrisa aún intacta. Horas antes. El ligero suspiro del viento empujó suavemente las hojas de los árboles, algo que, en cualquier otra situación, habría sido gratificante para el hombre recostado sobre una gran rama en uno de los múltiples árboles. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? El viento seguía soplando suavemente, pero en la mente de Megumi, todo era una tormenta de dudas y cálculos fríos. Desde su posición en la rama del árbol, observaba el cielo teñido de anaranjado por el ocaso. El ambiente era sereno, casi irónico, considerando el caos interno que lo consumía. Había pasado mucho tiempo desde que empezó a contemplar la idea de exorcizar a Mahoraga, el Shikigami más poderoso y volátil de su técnica de las 10 sombras. Durante los últimos días el entrenamiento fue prioridad, todo para este momento, pero algo en su interior seguía diciéndole que no era suficiente. Aún así, ya no podía seguir esperando. Faltaba solo una semana para la ola, y él sabía que su tiempo era limitado. ¿Realmente estoy listo para esto? Megumi se preguntó una vez más, apretando los dientes con frustración. Sabía bien que, si fallaba, podría costarle la vida. Mahoraga no era una simple invocación que podía controlar, sino una fuerza indomable que solo aquellos verdaderamente preparados podían dominar. Y hasta ahora, nadie lo había logrado. Megumi bajó la mirada hacia sus manos. Las sentía tensas, listas para lo que se avecinaba, pero su mente era una tormenta de dudas. No he perfeccionado mi dominio, y estoy saltando al último nivel. Pensó, molesto consigo mismo. En cualquier otro momento, esto sería un suicidio, un riesgo que no tomaría. Pero el reloj avanzaba sin piedad. La ola estaba a solo una semana de distancia. Pero lo que más le molestaba no era el riesgo, sino la posibilidad de que, incluso si triunfaba, seguiría atrapado en este mundo. Su único deseo desde que llegó aquí había sido volver a casa, y cada día que pasaba, ese objetivo parecía alejarse más. La ola era solo otro obstáculo en su camino, pero Mahoraga, si podía controlarlo, quizás tendría una verdadera oportunidad de enfrentar cualquier cosa que este mundo le arrojara.
Y, tal vez, muy profundo en su mente, existía la pequeña posibilidad de que su ritual pudiera ayudarlo a encontrar una manera de volver a casa. Una miserable oportunidad. Murmuró para sí, sus ojos oscuros mirando el horizonte, perdidos en el abismo de sus pensamientos. Si conseguía someter a Mahoraga, podría tener una carta decisiva en la batalla contra las olas. Pero ese sí era enorme, y cualquier vacilación podría significar el fracaso total. Se acomodó sobre la rama, su mirada endureciéndose. Había medido los pros y los contras innumerables veces. Sabía lo que estaba en juego. Y aunque una parte de él dudaba, su determinación no flaqueaba. No había tiempo para el miedo ni para la indecisión. Era ahora o nunca. No hay vuelta atrás. Susurró para sí mismo, levantándose lentamente de la rama del árbol, su sombra alargándose en el suelo mientras el sol terminaba de ocultarse. Saltó de la rama y Megumi aterrizó en el suelo con un suave golpe, el eco sordo de sus pasos se disipó rápidamente en el aire tranquilo del bosque. A su alrededor, las sombras ya comenzaban a alargarse bajo la tenue luz de la luna, un reflejo de la oscuridad que se agitaba dentro de él. Con cada paso hacia el claro, su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿Debería hacerlo? La pregunta resonaba una y otra vez, implacable. Sabía lo que estaba en juego, sabía lo que podría ganar y perder en igual medida. La promesa de controlar a Mahoraga lo empujaba hacia adelante, pero la posibilidad del fracaso le pesaba como una sombra oscura. Un paso en falso, un error mínimo, y todo lo que había logrado hasta ahora sería destruido, su vida, aplastada bajo el peso de su propia ambición. Se detuvo al borde del claro, sintiendo el sudor frío en la nuca, mientras apretaba los puños tan fuerte que sus nudillos se volvieron blancos. Esto podría ser el fin. Se dijo, y no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. No era solo el poder de Mahoraga lo que le preocupaba, sino la duda persistente, la pregunta que nunca se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Su respiración se volvió pesada, casi entrecortada, mientras contemplaba la extensión vacía frente a él. El silencio del bosque solo aumentaba la presión en su pecho. Cada sonido, el crujir de una rama, el susurro del viento, parecía amplificar su ansiedad. Por un instante, casi sintió que el mundo mismo lo estaba empujando a retroceder, a reconsiderar este intento temerario. Podría no ser suficiente. Pensó, sintiendo el peso de la realidad. Su técnica estaba lejos de ser perfecta. Su dominio seguía siendo incompleto, una obra inacabada que podría derrumbarse en cualquier momento. Intentar invocar a Mahoraga ahora era un salto al vacío, una apuesta ciega sin garantía alguna. Pero no hay tiempo. Se dijo de nuevo, con los dientes apretados. La ola se acercaba, y con ella, la posibilidad de que todo se volviera aún más difícil, de que no hubiera otra oportunidad. Si había alguna posibilidad de regresar a su mundo, dependía de esto. Dependía de que, de alguna manera, pudiera controlar lo que nadie antes había podido. Chasqueó la lengua, frustrado, y desechó cualquier otro pensamiento. Ahora no era el momento de dudar. Dudar era debilidad, y no podía permitírselo. Solo queda hacerlo. Decidió finalmente, y sus brazos se alzaron lentamente, sus manos cerradas en puños mientras su mirada permanecía fija al frente. Con este tesoro, yo te invoco. Pronunció, su voz apenas un susurro que se fue transformando en un eco retumbante, mientras sentía cómo cada palabra lo acercaba más al punto de no retorno. La oscuridad envolvió el claro, apagando hasta el último rastro de luz lunar, mientras el aire se volvía denso, casi opresivo. Megumi, con las manos aún extendidas, observaba con el corazón latiendo en su pecho, su respiración ahora más rápida, más irregular. El susurro sutil de las sombras se convirtió en un eco ensordecedor en sus oídos, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración, esperando. Un extraño ruido retumbó en los oídos de Megumi, antes de ver cómo, de las sombras en el suelo, lobos y sapos se formaban. Los lobos y sapos, invocados como si formaran parte de una ceremonia, se alinearon ante él, emitiendo aullidos y rugidos que reverberaban en el claro. Parecían saber lo que estaba a punto de suceder, tal vez más que el propio Megumi. Sus ojos brillaban con una intensidad casi antinatural, y por primera vez, Megumi sintió una profunda inquietud que le erizaba la piel. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, mientras su pánico crecía. La realización cayó sobre él como una losa fría. Invocar a Mahoraga no era solo un paso adelante, era un salto directo hacia el abismo, una prueba que podía destruirlo, tal como había destruido a aquellos antes que él.
Su garganta se secó, y por un instante, quiso retroceder, detener todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero ya no había vuelta atrás. Entonces, lo vio. El capullo, gigante y ominoso, se formó ante él. Envuelto en múltiples ataduras, pulsaba lentamente, como un corazón oscuro latiendo en sincronía con el ambiente. El sudor corría por su rostro, frío como el hielo. Cada segundo que pasaba lo sentía como una eternidad, y el nudo en su estómago crecía, apretándose con cada latido de su corazón. General divino de las 8 hojas divergentes del Sila. Demonio Mahoraga. La última palabra salió de sus labios con un temblor apenas perceptible, pero suficiente para que Megumi sintiera el peso de su decisión. Y entonces, el capullo comenzó a romperse. El sonido del capullo desgarrándose resonó en el claro como si el propio mundo estuviera dividiéndose en pedazos. Las sombras se agitaron, y un frío escalofriante recorrió el cuerpo de Megumi. La piel se le erizó, y por primera vez desde que había decidido invocar a Mahoraga, sintió un verdadero terror apoderarse de él. No era solo el sudor en su frente ni la tensión en sus músculos lo que lo hacía sentir así. Era la certeza de que lo que estaba a punto de liberar podría ser su ruina. Pedazo tras pedazo, las ataduras del capullo cayeron al suelo, y con cada crujido, el aire se volvía más pesado, más denso, como si una fuerza indescriptible estuviera reclamando su lugar en el mundo. El cuerpo de Fushiguro se paralizó por un breve instante al ver a Mahoraga, de pie, justo frente a él a unos pocos metros de distancia. Durante un segundo Fushiguro y el Shikigami se miraron el uno al otro, y ese segundo pareció extenderse una eternidad. Sin embargo, el silencio fue cortado cuando el hechicero se vio obligado a levantar su escudo para evitar ser partido a la mitad por la espada pegada al brazo del Shikigami. El suelo bajo los pies de Megumi se hundió por la tremenda fuerza del impacto. Mierda, logré reforzar mi cuerpo con energía maldita, pero si no fuera por la defensa adicional que me da el escudo seguramente ya estaría muerto. Se quejó Fushiguro en su mente, antes de recibir un puñetazo que lo envió a volar hacia una gigantesca roca. Su cuerpo se estrelló con un fuerte estruendo, agrietando de manera masiva la roca detrás. El impacto resonó por todo el claro, haciendo que el suelo temblara como si fuera a desmoronarse bajo sus pies. Megumi rodó por el suelo, jadeando, con los ojos fijos en Mahoraga. Cada vez que sus ojos se posaban en el Shikigami, su mente procesaba lo mismo. Esto es demasiado. Mahoraga no solo era enorme, era implacable, un ser que casi parecía haber nacido de la pura destrucción, con una fuerza que lo desbordaba por completo. No puedo mantenerme mucho más en pie a este ritmo, pensó Megumi, luchando por respirar, con el sabor a hierro en su boca. El dolor en su costado pulsaba con cada latido de su corazón, y a pesar de que se había vuelto más fuerte en este mundo, parecía ser insignificante ahora. Mahoraga no le dio tiempo para recuperarse. El Shikigami giró su cuerpo con una fluidez aterradora para su tamaño, levantando la espada fusionada con su brazo y lanzándose hacia él de nuevo, como un depredador que no cesaría hasta que su presa estuviera completamente destrozada. Fushiguro apenas logró esquivar el siguiente golpe, el filo de la espada pasó rozando su mejilla, dejando un corte fino pero profundo que comenzó a sangrar al instante. Las manos de Megumi temblaban, y no era solo por el dolor o el esfuerzo, era el miedo latente en su pecho, la comprensión de que cada segundo de esta pelea era una oportunidad más de morir. Tengo que pensar en algo. Su mente corría a toda velocidad. Tal vez era el hecho de que, bajo su perspectiva, Mahoraga era algo absolutamente invencible para él, algo imposible de derrotar. No importaba cuánto se hubiera esforzado, cuánto hubiera planeado, esa brecha era imposible de cerrar. Por eso, no importaba qué clase de plano o estrategia tuviera, cualquier cosa era inútil contra ese monstruo. Incluso si decidía invocar a la totalidad de sus Shikigami, todo sería completamente en vano. Justo ahora, estaba cuestionándose sobre la decisión que había tomado, ¿por qué demonios había llegado a este punto? Pero antes de poder concretar cualquier pensamiento, Mahoraga ya estaba sobre él otra vez, arremetiendo con una fuerza abrumadora. Megumi convocó a la totalidad de su lobo de jade, más rápido de lo que había pensado posible, pero fue justo antes de que Mahoraga lo aplastara. El pánico se mezcló con la adrenalina. No puedo ganarle. No así. Pero fue movido de su lugar por el lobo de jade, que reaccionó antes que él al tajo de Mahoraga. Mierda, no quiero atacarlo todavía, si lo hago, va a adaptarse y no quiero reducir mis opciones. Podría usar a Sapo, Gama, para sostenerlo mientras Toro Perforador, Kanryu, carga para acabar con él, pero no estoy seguro de cuánta distancia necesitaría para que el golpe resultante sea suficiente. Pensó, mientras deshacía a su lobo y esquivaba un puñetazo de Mahoraga, que hundió el suelo debajo.
Fushiguro reforzó su puño con energía maldita antes de conectar un poderoso golpe a la cara del Shikigami, que se inclinó hacia un lado por el impacto. Cada movimiento que hacía, cada esquive y contraataque, se sentía como una acción inútil ante la monstruosa presencia de Mahoraga. Es ridículo, pensó Megumi mientras su respiración se volvía más pesada y sus músculos ardían por el esfuerzo. El golpe que lanzó con toda su fuerza apenas hizo tambalear a la criatura, que ya comenzaba a recomponerse como si no hubiera sentido nada. ¿Qué se supone que puedo hacer contra algo que ni siquiera reacciona a mis ataques? La desesperación se mezclaba con la adrenalina en su cuerpo. Volvió a invocar a su lobo de jade, que apenas logró moverlo de los golpes de Mahoraga, y cada vez que lo hacía, el Shikigami se recuperaba más rápido. No puedo ganarle. No importa cuánto lo intente. Ese pensamiento perforaba su mente como un cuchillo afilado. Incluso si utilizo todo lo que tengo, no es suficiente. A medida que esquivaba otro golpe, nuevamente ayudado por su lobo, su mente volvía al mismo lugar, repitiendo la misma pregunta que había evitado hasta ahora. ¿Por qué estoy haciendo esto? El miedo se enroscaba en su pecho como una serpiente. Su decisión de invocar a Mahoraga, algo que había considerado como su única oportunidad de volver a su mundo, ahora parecía un error catastrófico. Cada movimiento de Mahoraga, cada tajo de su espada solo reforzaba esa verdad brutal. No estaba listo. Nunca lo estuvo. Esquivó por centímetros otro ataque devastador, sintiendo el suelo temblar bajo sus pies, y no pudo evitar pensar que todo lo que había hecho hasta ahora, todos sus esfuerzos, toda su preparación, habían sido inútiles. Siempre fue imposible. Admitió finalmente en su mente. El peso de esa verdad lo aplastaba tanto como los golpes de Mahoraga. Sin embargo, un puñetazo le llegó antes de que pudiera siquiera reaccionar. Un instante antes, Megumi había visto los puños de Mahoraga tensarse, casi como si el Shikigami estuviera esperando que él hiciera algo más, algo decisivo. Pero ese momento de confusión fue destruido en cuanto la fuerza devastadora del puño de Mahoraga se estrelló contra su pecho. El mundo se volvió borroso mientras salía disparado hacia atrás, incapaz de controlar su cuerpo, que volaba como una muñeca de trapo a través del aire. Sintió cada impacto, cada vez que su espalda chocaba con los árboles, quebrando troncos como si fueran ramas delgadas. El sonido de los árboles cayendo a su alrededor resonaba en sus oídos, pero todo se sentía lejano, amortiguado por el dolor insoportable que lo envolvía por completo. ¡Mierda! Fue lo único que pudo pensar mientras la sangre brotaba de su boca, manchando el suelo a su alrededor. El dolor que atravesaba su pecho era infernal, una sensación tan abrumadora que ya no podía ni gritar. Cada respiración era una tortura, como si sus costillas estuvieran perforando sus pulmones con cada intento de inhalar. Trató de moverse, pero su cuerpo no respondía. ¿Me ha roto todo?, se preguntó, sintiendo cómo el entumecimiento comenzaba a apoderarse de él. Sabía que había sufrido heridas graves, posiblemente letales. Su pecho ardía con un dolor indescriptible, y su mente luchaba por mantenerse consciente. Podría invocar al ciervo. Pensó débilmente, sabiendo que ese Shikigami podría curarlo, al menos lo suficiente para mantenerse de pie. Pero la idea de arriesgar otro de sus Shikigami, de ver a Mahoraga destruirlo tan fácilmente lo llenaba de terror. Si tan solo supiera la técnica maldita inversa. La frustración se mezclaba con el dolor mientras su mente vagaba. Pese a que hacer uso de dicha técnica era raro incluso en su mundo, tenía el leve presentimiento de que, si realmente lo hubiese querido, ya habría dominado la técnica inversa. El peso de su propia incapacidad lo aplastaba tanto como el dolor en su cuerpo. Estaba completamente a merced de Mahoraga, el mismo Shikigami que él había invocado en su desesperación. Ahora, mientras sentía su vida desvanecerse lentamente, no podía evitar preguntarse si había firmado su propia sentencia de muerte. El dolor que atravesó el cuerpo de Megumi fue indescriptible. El filo de la espada de Mahoraga había atravesado su abdomen con una facilidad aterradora, desgarrando carne y hueso. El sonido del metal perforando su cuerpo quedó grabado en su mente, junto con el cálido chorro de sangre que le empapaba la piel. Trató de gritar, pero solo un ahogado gemido escapó de su garganta antes de que Mahoraga lo lanzara por los aires como si fuera un pedazo de basura. Rodó por el suelo, su cuerpo rebotando de manera incontrolable hasta detenerse, empapado en su propia sangre. Cada intento de moverse era un calvario, el dolor lo consumía, pero no era solo físico. Era como si cada golpe que recibía, cada puñalada, también perforara su alma, haciéndole sentir la magnitud de sus errores. Su respiración era superficial, entrecortada, mientras su cuerpo temblaba involuntariamente.
El frío de la muerte comenzaba a instalarse, y su mente se llenaba de preguntas que lo devoraban desde dentro. «Voy a morir aquí», pensó con desesperación. La sangre seguía manando de su abdomen, empapando el suelo bajo él. Su visión se nublaba, y los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, cada vez más débiles. ¿De verdad todo va a terminar por una decisión tan estúpida? El arrepentimiento lo invadía con la misma intensidad que el dolor. ¿Realmente tenía que intentar domar a Mahoraga? ¿Qué demonios estaba pensando? Su mente se ahogaba en una espiral de autodesprecio. Si había una oportunidad de cambiar algo, si había una sola opción, ya se sentía completamente perdida. Pero entonces, en medio de esa agonía, la rabia se apoderó de él. «Maldito Kenjaku», pensó, y sintió cómo el odio se abría paso entre la desesperación. Si no hubiera sido por ese bastardo, por ese maldito libro, nada de esto estaría pasando. La ira hervía en sus venas, haciendo que sus músculos, antes agotados, empezaran a reaccionar. Si no hubiera sido invocado a este mundo, no estaría al borde de la muerte, no habría perdido todo. Su mente se llenó de imágenes de su hermana Tsumiki, su mejor amigo Itadori, y la vida de la que había sido despojado. Si estuviera en casa, ya la habría salvado. Pensó, y el dolor que había sentido por su impotencia se convirtió en un odio ferviente. Apretó los dientes con tanta fuerza que pensó que se romperían, mientras su cuerpo, empapado en sangre, temblaba de pura furia. «No puedo morir aquí». Cada respiración que tomaba ahora estaba llena de rabia y frustración. No podía dejar que todo terminara así, no después de todo lo que había pasado. Mahoraga avanzaba hacia él, la enorme espada lista para asestar el golpe final. El suelo temblaba bajo sus pasos, pero Megumi no pensaba ceder. La impotencia, el miedo, y el desprecio por sí mismo que había sentido hasta ahora lo impulsaban a hacer algo, cualquier cosa para resistir. Su cuerpo destrozado no importaba. Solo quedaba el deseo ardiente de seguir luchando. «No dejaré que esto acabe así». Megumi, tambaleándose, se levantó sobre sus pies. Sus piernas temblaban por el esfuerzo, su vista seguía nublada, pero la furia lo mantenía en pie. «Al diablo todo», pensó, apretando los puños con fuerza mientras veía al Shikigami balancear su espada hacia él una vez más. El sonido de la espada estrellándose contra el suelo resonó con fuerza, pero Megumi ya no estaba allí. Contra todo pronóstico, había logrado moverse, impulsado por el puro instinto y el odio que le ardía en el pecho. Su mirada, fija en Mahoraga, ya no reflejaba el miedo que lo había paralizado momentos antes. Ahora, sus ojos estaban llenos de una feroz determinación, un brillo oscuro que solo el sufrimiento y la rabia podían encender. Mahoraga se giró hacia él, pero Fushiguro no le dio tiempo de atacar. El pulso acelerado de su corazón parecía marcar el ritmo del combate. Sentía cómo la energía maldita se acumulaba en su puño, su cuerpo, antes adolorido y débil, ahora parecía impulsado por una fuerza frenética que lo hacía más ligero, más rápido. Como si el tiempo mismo se ralentizara, su percepción del mundo a su alrededor se amplió. «No puedo fallar ahora», pensó, mientras lanzaba el golpe con toda su fuerza. El puño de Megumi impactó en el costado derecho de Mahoraga, quien retrocedió unos pocos metros, algo que normalmente sería impensable. Fushiguro no detuvo su avance. Inmediatamente, dos sombras emergieron a sus lados, sus clones, réplicas perfectas de sí mismo. Ambos se lanzaron contra Mahoraga, que reaccionó con un tajo brutal, pero los clones esquivaron con agilidad, manteniendo la presión. «Tengo que mantenerlo ocupado», pensó, mientras realizaba rápidamente el siguiente movimiento. Un enjambre de conejos brotó del suelo, como un torrente incontrolable, envolviendo a Mahoraga en una ola de caos. El Shikigami golpeó el aire, dispersando a los conejos, pero antes de que pudiera liberarse completamente, una lengua de sapo se enroscó alrededor de su cintura, lanzándolo a cientos de metros en el aire. Megumi deshizo la invocación de sapo tan pronto como Mahoraga fue expulsado de su campo de visión. «Eso me dará un respiro», pensó, mientras, con las manos, hacía una forma similar a la cabeza de un ciervo. Madoka. Ciervo circular. Las sombras a sus pies se moldearon y transformaron en un gran ciervo de musculatura imponente, cuyos 4 ojos, de un blanco espectral, se fijaron en Megumi. El hechicero, agotado, cayó de rodillas mientras el ciervo bajaba su cabeza, tocando con su nariz la frente de Megumi. Una sensación cálida recorrió su cuerpo al instante, sanando cada una de sus heridas. Los cortes, las contusiones, e incluso la herida letal en su abdomen, desaparecieron casi de inmediato. «Casi pierdo la cabeza ahí», murmuró, soltando un profundo suspiro de alivio.
El dolor se había disipado, pero la batalla aún no había terminado. De pie, observando el horizonte donde Mahoraga había sido lanzado, Fushiguro deshizo al ciervo, asegurándose de conservarlo para otro momento crítico. Sabía que había ganado unos segundos, pero no podía permitirse el lujo de bajar la guardia. Tengo que pensar, tengo que ser más inteligente que este monstruo. El sudor todavía corría por su rostro, pero ahora no era de miedo, sino del esfuerzo mental que requería sobrevivir en esta batalla contra lo imposible. Mientras su mente trabajaba a toda máquina, su odio seguía alimentando su determinación. No podía morir aquí. No por culpa de Mahoraga. No por el maldito destino que le habían impuesto. No dejaré que me derrote, no ahora. Pensó, mientras trazaba su próximo movimiento en el campo de batalla que pronto se llenaría de caos una vez más. Megumi exhaló lentamente, tratando de calmar su mente. Sabía que su energía maldita había crecido considerablemente desde que llegó a este mundo, lo que le permitía invocar a varios Shikigami sin agotarse tanto como antes. Pero Mahoraga estaba lejos de ser algo con lo que pudiera lidiar. Incluso si me hice más fuerte, no es suficiente. Tengo que ser estratégico. Soltó un suspiro mientras reflexionaba sobre sus opciones. Mi dominio, podría usarlo, pero sigue incompleto, y no sé cuán efectivo será. Incluso si lo hago, lo más probable es que no sirva de nada y solo terminaré perdiendo un montón de energía maldita y una posible carta de triunfo. Su mente se aceleraba, calculando las posibles rutas, analizando cada movimiento. Solo tengo una oportunidad de acabarlo de un solo golpe. O lo abrumo completamente, o me arriesgo a que todo lo que intente sea inútil. Fushiguro cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso de su decisión. Mantén la cabeza fría. Esto no es como cualquier otro combate en el que haya estado antes. Abrió los ojos de nuevo, su mirada más decidida que nunca. Vamos. Murmuró para sí mismo mientras su energía maldita se arremolinaba a su alrededor. Si no encuentro una forma de superar a Mahoraga ahora, esto se acabará antes de que tenga la oportunidad de regresar a casa. Mahoraga no le daría tregua, y Megumi no podía permitirse el lujo de fallar. El tiempo corría, y sabía que, con cada segundo que pasaba, sus oportunidades se reducían. No puedo dudar, no ahora. Un estruendo sacudió el horizonte cuando Mahoraga volvió a la escena. La tierra tembló bajo sus pasos, y cada vez que su figura imponente se acercaba, el aire parecía volverse más pesado. Fushiguro apretó los puños, sabiendo que no tendría mucho tiempo para ejecutar cualquier estrategia. Mahoraga llegó como una tormenta imparable, lanzándose hacia Fushiguro con una fuerza demoledora. Los ojos del hechicero se entrecerraron, enfocándose en los movimientos del Shikigami mientras se preparaba para el impacto. No puedo dejar que tome la iniciativa. Con una explosión de energía maldita, Megumi cargó hacia adelante, esquivando el primer tajo de Mahoraga por centímetros. El impacto de sus golpes resonó como truenos. Los puños de Megumi, reforzados con energía maldita, conectaron con el cuerpo masivo de Mahoraga, pero cada golpe parecía apenas mover al Shikigami. Aún así, Megumi no retrocedió. No puedo detenerme. No puedo fallar. El Shikigami contraatacó con una velocidad brutal, lanzando su espada acoplada hacia Megumi, pero el joven hechicero ya estaba preparado. Con un ágil movimiento, bloqueó el ataque con el brazo que tenía el escudo. Sin embargo, incluso después de bloquear el ataque, el dolor recorrió su cuerpo, pero no lo detuvo. Respondió con un golpe directo al rostro de Mahoraga, apenas haciéndolo retroceder. Mierda, cuánta fuerza, pero esto es mejor. Megumi se movió rápidamente, encadenando un combo de golpes y patadas, cada uno reforzado con su energía maldita, buscando puntos débiles en la defensa de Mahoraga. Pero el Shikigami simplemente recibía los golpes casi sin inmutarse. Una patada de Mahoraga lo envió volando, pero Fushiguro se estabilizó en el aire, girando justo a tiempo para aterrizar de pie. Su respiración era pesada, su cuerpo dolía, pero no podía detenerse. Debe existir una manera. Pensó, y en el siguiente instante, Mahoraga volvió a cargar, levantando su espada para partir a Megumi en dos. Pero el hechicero lo esquivó nuevamente, desmaterializándose en sombras y apareciendo detrás del Shikigami. Con un gruñido, lanzó un golpe hacia su espalda, cargado con todo el poder que podía reunir. El golpe conectó, enviando a Mahoraga tambaleándose hacia atrás. Fushiguro trató de controlar sus jadeos mientras veía al Shikigami caminar hacia él. Sin embargo, ver cómo la rueda dorada detrás de la cabeza de Mahoraga giraba, indicando la adaptación, hizo que apretara los dientes. Ya se estaba tardando. Dijo para sí mismo, con una sonrisa sarcástica, tratando de aliviar sus nervios.
Está bien, aunque apenas puedo mantenerme al día con su capacidad física, eso debería darme un poco de tiempo para pensar en algo. Sus pensamientos fueron cortados cuando el Shikigami se abalanzó hacia él. Apenas tuvo tiempo de estabilizarse cuando Mahoraga se lanzó de nuevo, su velocidad era abrumadora. Los puños del Shikigami volaron en dirección a Megumi con una precisión aterradora, cada golpe lo obligaba a retroceder. Mierda, es demasiado rápido. Pensó, esquivando por instinto mientras sus pies tocaban el suelo tambaleándose hacia atrás. Sentía cada movimiento en sus músculos, el agotamiento empezaba a pesar, pero no podía permitirse un solo error. Uno de los golpes pasó peligrosamente cerca de su rostro, creando una ráfaga de viento que lo desestabilizó por un instante. Si me alcanza de lleno, estoy muerto. Su mente estaba trabajando a toda velocidad, tratando de pensar en alguna estrategia, algún ángulo que Mahoraga no pudiera prever, pero la rueda dorada girando detrás del Shikigami parecía burlarse de cada intento. Con cada intercambio, Fushiguro se veía forzado a moverse más rápido de lo que creía posible. El sudor frío corría por su rostro, su corazón palpitaba con furia en su pecho, y los jadeos desesperados entre cada golpe eran imposibles de contener. No es solo su fuerza. Es su habilidad para adaptarse, ni siquiera me dan ganas de atacarlo con algo diferente porque sé que no servirá. Esa maldita rueda. Pensó, frustrado. Cada vez que lanzaba un ataque, el Shikigami lo bloqueaba con una facilidad casi insultante, la capacidad que tenía para aprender y adaptarse lo hacía prácticamente invulnerable a cualquier estrategia que usara dos veces. Fushiguro esquivó un golpe más, pero esta vez, Mahoraga lo sorprendió con una patada lateral que lo golpeó en el abdomen, enviándolo a volar de nuevo. Megumi aterrizó con fuerza, rodando en el suelo mientras su visión se nublaba por el impacto. Tengo que calmarme, si no lo hago, no llegaré a ningún lado. Tosió, escupiendo un poco de sangre mientras intentaba levantarse de nuevo. Está bien. Aún tengo mis Shikigami. Solo tengo que ser impredecible, cambiar mi enfoque. Pensó mientras se ponía de pie lentamente. El dolor en su abdomen era intenso, pero el verdadero miedo venía de la certeza de que, con cada segundo que pasaba, sus opciones se reducían. Invocó a la forma incompleta de su lobo de jade para evitar que sea destruido. Sin embargo, apenas terminó el ritual, el Shikigami ya estaba un paso adelante. Cortó a través del lobo con una facilidad que dejó a Fushiguro paralizado por un breve momento. Mierda, tengo que pensar en algo más, rápido. El Shikigami volvió a cargar, y Megumi sabía que esta vez no tenía muchas más opciones. El puño de Mahoraga descendió con una fuerza tan devastadora que el suelo se rompió como si fuera vidrio. La tierra se levantó en una explosión de polvo y escombros, y el impacto resonó como un trueno, sacudiendo todo a su alrededor. Los árboles cercanos fueron arrancados de raíz, las rocas se pulverizaron bajo la presión y el claro en el que luchaban se convirtió en un cráter humeante. Sin embargo, antes de que el caos pudiera asentarse, un viento violento y repentino golpeó desde el cielo, enviando a Mahoraga volando como una muñeca de trapo. El Shikigami se elevó a través de la nube de polvo y tierra, arrojado lejos por una fuerza invisible. Entonces, un enorme ave emergió de las sombras y la polvareda, surgiendo desde el suelo con una majestuosidad imponente, cubriendo el cielo con su envergadura. Nue, quimera, ahora tan colosal que su tamaño rivalizaba con el castillo de Melromark, aleteó con poderosas alas, ascendiendo hacia las alturas, llevando a Fushiguro en su cima. Megumi, sobre la cabeza de Nue, sentía la brisa fresca golpeando su rostro mientras subían a toda velocidad. El aire a su alrededor parecía más liviano, casi liberador. Creo que es la primera vez que hago que sea tan grande. Pensó, con ligero aturdimiento mientras miraba hacia abajo, hacia el campo de batalla destruido. Pero esto debería darme un momento para pensar. A pesar de la distancia, podía ver a Mahoraga levantándose entre los escombros, el polvo aún cayendo alrededor de su imponente figura mientras se sacudía los restos del impacto. Era imparable. Y aunque Fushiguro lo sabía, algo en su interior había cambiado. Mientras sus pensamientos vagaban, recordó el momento exacto en que decidió invocar a Mahoraga. Ese terror primario, el miedo a la muerte, el temor a enfrentarse a algo que siempre había considerado invencible, seguían presentes. Sin embargo, algo más había nacido dentro de esa oscuridad. Una chispa de esperanza, una fuerza silenciosa que crecía. Mientras volaba alto, sintió como su cuerpo, antes rígido por la tensión, ahora se relajaba. El miedo y la desesperación no se habían ido del todo, pero estaban acompañados de algo nuevo. Tal vez estoy viendo esto mal.
pensó, mientras soltaba un largo suspiro. La idea de tratar desesperadamente de sobrevivir, de buscar la manera perfecta de ganar, había sido su ancla, pero ahora sentía que ese enfoque lo limitaba. El miedo a la derrota le había cerrado muchas opciones. Una sonrisa se formó en su rostro. No era la sonrisa de alguien que había encontrado una solución, sino la sonrisa de alguien que había decidido dejar de preocuparse tanto. ¿Y si simplemente disfruto esto? Pensó, sintiendo cómo la emoción se apoderaba de su pecho. Después de todo, enfrentarse a un oponente tan abrumador tenía su propio tipo de placer, la emoción de una pelea en su estado más puro. Con los ojos fijos en Mahoraga, ahora completamente erguido y preparándose para lanzarse nuevamente, Megumi sintió el palpitar acelerado de su corazón. ¿A la defensiva? A la mierda con eso. Llamó a Nue para descender, pero en lugar de simplemente volar hacia el enemigo, el ave gigantesca comenzó a disolverse. Las sombras que la componían se licuaron bajo sus pies, envolviéndolo en un manto oscuro. Con una gran sonrisa, Megumi gritó: ¿No lo crees, Mahoraga? Justo después, Megumi cayó al suelo mientras ya tenía una pose de manos lista. Seitei Shirasu. Pozo sin fondo. 6 sapos con alas de al menos 5 metros cada uno surgieron al lado del hechicero, y de inmediato lanzaron sus lenguas a Mahoraga, que, de inmediato, balanceó su espada hacia un lado para cortar los apéndices, pero uno de ellos logró rodear su brazo, reteniéndolo por un instante. Fushiguro no necesitaba más que eso cuando, a través de la sombra del Shikigami, apareció por detrás, su puño apretado con una fuerza que Megumi no sabía que tenía. Un momento después, Fushiguro impactó un poderoso golpe en el costado de la abominación, y una millonésima de segundo después, la realidad pareció distorsionarse y la energía maldita del hechicero destelló en negro. Mahoraga se tambaleó de manera notable, pero antes de que se pudiera recuperar, una patada que destelló en negro conectó con su pantorrilla, haciendo que se inclinara sobre una rodilla. Fushiguro no se detuvo, dando un puñetazo que se clavó en la mejilla derecha de Mahoraga desde atrás, y el golpe resultante también destelló en negro. La mirada de Megumi parecía distante, pero estaba más concentrado que nunca en su vida. Lo único que podía divisar ahora era la silueta arrodillada del Shikigami. El pánico y la incertidumbre se desvanecieron junto con la fatiga de hace solo un momento. Manipular la energía maldita que brotaba de su cuerpo se sentía tan natural como respirar, y, justo ahora, lo único que importaba era seguir disfrutando de todo esto. La sensación de omnipotencia que subía hasta su cabeza se sentía tan bien que lamentaba el hecho de no haber podido experimentar esto antes. Los pensamientos de Megumi vagaron por un instante, antes de lanzar una patada que se estrelló contra el brazo izquierdo de Mahoraga, y un destello negro brilló por un instante antes de que el Shikigami fuera mandado a volar una docena de metros. Megumi aterrizó con suavidad mientras su mente volvía a centrarse en la realidad de la pelea. El golpe había sido certero, y ver a Mahoraga tambalearse era una vista casi surrealista. ¿De verdad está pasando? Pensó por un instante, pero rápidamente desechó cualquier duda. No era el momento de dejarse llevar por la incredulidad. Ahora estaba más enfocado que nunca. Los 6 sapos alados aún lo rodeaban, así que los deshizo para guardar energía, aunque no lo necesitaba, ya que la última ráfaga de ataques por alguna razón hizo que se recuperara casi por completo. No fue solo una sensación pasajera, genuinamente estaba mejor. El eco de su último ataque aún resonaba en su cuerpo, esa descarga eléctrica que recorría cada célula con la energía maldita acumulada. Era embriagador. La fatiga, el dolor, incluso el miedo que lo había acosado desde que invocó a Mahoraga, todo eso se había disipado. Mientras Mahoraga intentaba ponerse de pie, Fushiguro lo observaba con una mirada fría, analítica. El Shikigami aún era una amenaza, pero había algo diferente ahora. El hechicero ya no veía a Mahoraga como esa entidad invencible e insuperable. Esto es lo que se siente estar al borde. Pensó mientras sus pies rozaban ligeramente el suelo, listo para atacar de nuevo. La velocidad con la que se movía era casi inhumana, sus reflejos afilados como navajas, cada movimiento calculado. Ya no era el Megumi que luchaba con miedo a fallar o morir, ahora, ya fuera bueno o malo, estaba disfrutando de toda esta carnicería. Sin embargo, no podía saborear demasiado ese lujo. El tiempo era su enemigo, pero lo que aún le quedaba de ventaja era la iniciativa. La energía maldita fluía en oleadas a través de su cuerpo, lista para desatarse. Antes de que Mahoraga pudiera levantarse completamente, Megumi se lanzó hacia adelante con una velocidad cegadora. La rueda flotando detrás de la espalda del Shikigami dio un giro, para seguido levantarse y abalanzarse en contra del hechicero.
Fushiguro se sorprendió por un instante antes de sentir el impacto del puñetazo de Mahoraga, que resonó en todo su cráneo como un trueno desgarrador, enviándolo al suelo y rebotando. El rostro de Megumi golpeó la tierra con fuerza, el sabor metálico de su propia sangre llenando su boca mientras un pitido ensordecedor zumbaba en sus oídos. El mundo a su alrededor se desdibujó por un instante, reducido a una mezcla de dolor pulsante y una neblina roja que nublaba su visión. Su cuerpo reaccionó instintivamente al filo descendente de Mahoraga. Un giro rápido, torpe, lo apartó apenas del golpe mortal. La espada cortó el aire junto a él, dejando una ráfaga de viento que erizó su piel. Su respiración era un caos. Jadeos rápidos, desesperados, como si su cuerpo intentara absorber más oxígeno del que podía procesar. Cada costilla dolía con cada inhalación, como si estuvieran a punto de colapsar. Megumi se tambaleó hacia atrás, su visión aún borrosa mientras escupía un denso coágulo de sangre al suelo. Su lengua recorrió sus dientes, buscando algún indicio de daño adicional, pero se detuvo al notar el temblor incontrolable en sus manos. Pese a que fue un solo golpe, el daño fue bestial y el dolor era todo lo que podía sentir, un recordatorio cruel de que seguía estando en desventaja y al límite. Y, sin embargo, en medio de esa agonía, algo se encendió en su interior. Una sonrisa se dibujó en su rostro, retorcida y sangrienta, completamente fuera de lugar. Su mandíbula temblaba, no solo por el dolor, sino por la emoción. Una chispa de locura iluminó sus ojos, borrando cualquier rastro de miedo o duda. Ahora, el dolor no era más que un eco lejano, un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en el borde absoluto de su capacidad, y de que lo estaba disfrutando. Eso es, murmuró, su voz ronca, casi inaudible entre sus jadeos. Luego, su sonrisa se amplió, sus labios manchados de sangre mientras una carcajada baja y ronca escapaba de su garganta. Haz que esto valga la pena. Fushiguro sintió como su sonrisa se ampliaba mientras Mahoraga se lanzaba hacia él con una andanada de golpes implacables. Apenas logró esquivarlos, más por instinto y algo de suerte que por habilidad. Cada impacto del Shikigami que no alcanzaba a Megumi hundía el suelo, levantando polvo y fragmentos de roca que eran arrojados por la fuerza bruta de sus ataques. Con un rugido ensordecedor, Mahoraga golpeó el suelo con su puño, provocando un temblor que desgarró el terreno y levantó enormes rocas. Sin perder un instante, tomó una de ellas, casi del tamaño de un auto, y la lanzó directamente hacia Megumi. Fushiguro, sin tiempo para pensar, activó el ritual que había mantenido funcionando desde los eventos en el castillo, estampida de conejos. Aunque originalmente había desplegado la técnica para vigilar al rey de Melromark, el conejo principal, responsable de la constante multiplicación de la manada, había permanecido junto a él todo el tiempo desde la finalización de aquel juicio improvisado. Una orden mental fue suficiente para que el enjambre de conejos se intensificara, formando un voluminoso muro viviente que interceptó la roca. El impacto hizo temblar la barrera de pelaje y orejas, pero logró detener la masa de piedra a apenas 1 metro de Megumi. Sin esperar, Fushiguro se lanzó hacia atrás, rodeando al enjambre mientras hacía una posición de manos. Mahoraga, sin ceder terreno, arrancó un enorme árbol y lo lanzó con igual ferocidad. Megumi apenas logró esquivarlo, pero otro tronco le siguió, y luego otro. Los árboles se sucedían como proyectiles en una tormenta imparable. El enjambre de conejos, como si compartiera su instinto, se arremolinó debajo de los pies del hechicero, elevándolo en el aire antes de que pudiera ser alcanzado por uno de los proyectiles. Desde las alturas, Megumi ajustó su posición de manos y murmuró: Panzo. Elefante máximo. De las sombras bajo sus pies emergió una silueta titánica. Un elefante masivo, que replicaba el peso y la fuerza de uno real, se formó justo debajo de él. En un movimiento calculado, el peso del coloso tiró de ambos hacia abajo como un meteorito, descendiendo directamente hacia Mahoraga. El Shikigami levantó su espada para bloquear el impacto, pero el elefante golpeó con tal fuerza que el suelo bajo ellos se hizo pedazos, levantando una explosión de polvo y escombros. Mahoraga resistió, sin inmutarse por el impacto, pero antes de que pudiera contrarrestar, Megumi ya había dado el siguiente paso. Desde la espalda del elefante, el hechicero extendió las manos, y las sombras a su alrededor comenzaron a agitarse violentamente, tomando forma. Yokuken. Con lobos de jade. Totalidad. Un rugido resonó cuando el Shikigami bípedo emergió.
Sin dudar, lanzó un zarpazo hacia Mahoraga y el pecho de este fue dividido por 3 cortes gigantes que salpicaron chorros de sangre. Megumi rápidamente deshizo el ritual de su lobo de jade, evitando que fuera destruido por un tajo de la espada de Mahoraga. La rueda detrás de la abominación dio un giro y las heridas desaparecieron rápidamente. Sin dar tregua, Mahoraga empujó su brazo hacia adelante, pulverizando el suelo debajo, levantando otra enorme nube de polvo. Moviéndose rápidamente hacia Mahoraga, hizo otra posición de manos. Gama. Sapo. Manteniendo deliberadamente la forma de su Shikigami inestable, logró que, en lugar de manifestar un sapo gigante, docenas de lenguas de sapo emergieran de las sombras. Los apéndices se movieron hacia el monstruo, que rápidamente se balanceó, despedazando las lenguas que se acercaban, pero cada que destruía una, otra multitud de ellas se creaba. Sin poder evitarlo, de la propia sombra de Mahoraga, Megumi emergió, una gran sonrisa pegada a su rostro, mientras empujaba su puño hacia la espalda del Shikigami. Un instante después, el impacto destelló en negro, empujando a Mahoraga hacia adelante. Sin embargo, el Shikigami rápidamente se dio la vuelta, golpeando con el revés de su puño a Megumi, que apenas logró cubrirse con su escudo, pero fue mandado a volar. En menos de un instante, Mahoraga ya estaba sobre él, dando un pisotón sobre el cuerpo suspendido en el aire del chico, que no pudo hacer más que recibir el impacto. El cuerpo de Fushiguro golpeó el suelo como un muñeco de trapo, y el impacto levantó una nube de polvo tan densa que cubrió todo el campo de batalla. Por un momento, el aire quedó en silencio, roto solo por el eco del último estruendo. Mahoraga permanecía inmóvil, con la rueda detrás de su cabeza estática, como si esperara que su oponente ya no pudiera levantarse. Entre los escombros, un sonido comenzó a emerger. Una risa suave, ronca y completamente desquiciada. ¿Eso es todo? La voz de Megumi resonó desde dentro del polvo, temblorosa, pero firme. Cuando la nube se disipó parcialmente, el hechicero estaba de pie, su figura tambaleante pero envuelta en energía maldita que chisporroteaba como llamas negras. Su escudo, intacto, que desentonaba con su cuerpo magullado, colgaba de su brazo izquierdo. Su brazo derecho, sin embargo, goteaba sangre, pero su puño estaba apretado con una fuerza inhumana. Vamos, Mahoraga. Si puedes aplastarme, hazlo bien esta vez. Gritó Fushiguro con una sonrisa salvaje, sus ojos brillando no de miedo, sino de emoción pura. Como si lo obedeciera, Mahoraga cargó hacia él, la espada en alto y cada paso destrozando el suelo bajo su peso titánico. El terreno temblaba con cada avance, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Megumi permaneció inmóvil, cada fibra de su ser gritando por el dolor acumulado. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero su mente, curiosamente, nunca había estado más clara. Sabía que no podía esquivar esta vez. Lo recibiría de frente. Y haría todo lo posible para no morir en el acto. Escudo de aire. Exclamó con firmeza. Frente a él apareció un escudo translúcido de color verde, flotando etéreamente como una barrera invisible entre él y el monstruo. La espada de Mahoraga descendió con brutalidad, chocando contra la barrera con un estruendo ensordecedor. Por un instante, el escudo resistió, vibrando bajo la fuerza del impacto. Pero entonces, la rueda dorada detrás de la cabeza de Mahoraga giró. El Shikigami apuñaló con precisión el centro del escudo, y este se rompió en 1000 pedazos como si fuera vidrio. Los fragmentos verdes se dispersaron en el aire, desvaneciéndose. Fushiguro soltó un gemido, una mezcla de diversión y resignación, antes de cruzar los brazos en X, preparándose para lo inevitable. La punta de la espada de Mahoraga se encontró con el escudo legendario que llevaba en su brazo izquierdo. El impacto resonó como un trueno, y Megumi fue lanzado por los aires, su cuerpo atravesando árboles y rocas, dejando un camino de destrucción a su paso. Finalmente, su vuelo terminó al estrellarse contra una gigantesca roca. El impacto fue tan violento que una densa nube de polvo se levantó, oscureciendo todo a su alrededor. Por un momento, el mundo quedó en silencio. Solo el eco del impacto reverberaba en el aire. Desde dentro de la nube, un quejido bajo y gutural rompió la quietud. Fushiguro, con la cabeza gacha, abrió lentamente los ojos. Sus párpados pesaban como plomo, y una cálida sensación recorrió su rostro. Bajó la mirada y observó cómo un chorro de sangre descendía desde su frente, mezclándose con la tierra bajo él. «Mierda», pensó, su respiración entrecortada mientras un estremecimiento recorría su cuerpo. Sintió cómo el dolor regresaba con fuerza, pulsando en cada músculo, cada hueso. Su hombro izquierdo ardía, y sus costillas se quejaban con cada respiración. Con una sonrisa torcida, levantó la cabeza, aún apoyado contra la roca. Logró dejarme inconsciente, por un momento.
murmuró, divertido y adolorido a partes iguales. El dolor lo invadía, pero era un recordatorio de que aún estaba vivo. Sus sentidos, aunque embotados, comenzaban a despertar de nuevo. La adrenalina comenzaba a correr por sus venas una vez más, entumeciendo el sufrimiento y dándole la chispa que necesitaba para continuar. Lentamente, Megumi comenzó a levantarse, cada movimiento acompañado de un crujido seco en sus huesos, como si su propio cuerpo luchara por mantenerse en pie. Sus ojos se clavaron en Mahoraga, pero su atención fue desviada por una escena que lo tomó por sorpresa. El Shikigami no avanzaba hacia él. No, su objetivo había cambiado. A pocos metros, una niña semihumana con rasgos de mapache, en un estado físico deplorable y grandes ojos aterrorizados estaba paralizada en el suelo. Su pequeña figura temblaba, incapaz de moverse, atrapada en el puro pánico. Mahoraga, implacable como una fuerza de la naturaleza, alzó su brazo con la intención clara y cruel de aplastar su vida en un solo golpe. ¡Mierda!, pensó Megumi, su instinto actuando antes que su mente. Con un rápido movimiento, metió la mano en su propia sombra. Un segundo después, su extremidad emergió de la sombra de la niña, aferrando con fuerza los andrajos que vestía y tirando de ella hacia la oscuridad justo antes de que el brazo de Mahoraga descendiera con un estruendo. El Shikigami se detuvo, sus rasgos vacíos deteniéndose un instante al no sentir la sangre que esperaba. Lentamente, giró su cabeza hacia Megumi, que ahora estaba a solo un par de pasos, con la niña acurrucada detrás de él. «Niña, lárgate de aquí», dijo Megumi con una voz casi despreocupada, como si todo esto fuera una simple interrupción en su diversión. La sonrisa aún adornaba su rostro ensangrentado, mientras sus ojos brillaban con una intensidad feroz, casi febril. Los chicos grandes están divirtiéndose. Desde el rabillo del ojo, Megumi observó a la niña. Sus piernas temblaban incontrolablemente, y cada paso parecía una lucha contra su propio cuerpo. Sin embargo, el instinto de supervivencia y la adrenalina la impulsaron a moverse. Tambaleándose, comenzó a alejarse, sus pies apenas sosteniéndola, pero viva. Megumi no la miró más. Limpió la sangre que seguía corriendo por su rostro con el dorso de la mano, dejando una mancha carmesí que contrastaba con su piel pálida. Una sonrisa salvaje, casi desquiciada, volvió a dibujarse en sus labios. «Está bien», murmuró, clavando sus ojos en Mahoraga. «Vamos de nuevo». El viento soplaba a su alrededor, levantando polvo y hojas en espirales caóticas, la tierra vibraba como si el mismo mundo esperara el próximo movimiento. Megumi se ajustó el escudo en su brazo izquierdo, sus músculos tensándose, listos para responder. Esta vez, no habría interrupciones. Esta vez, sería él o Mahoraga. Presente. Megumi entrelazó los dedos, sus manos firmes mientras la sonrisa en su rostro se ampliaba con una mezcla de emoción y locura desbordante. Esto, pensó, con sus ojos fijos en Mahoraga, el titán implacable que había puesto a prueba su existencia misma. Pelear contra Mahoraga era lo que necesitaba para lograrlo. La energía maldita comenzó a fluir, un torrente oscuro y denso que emanaba desde lo más profundo de su ser, inundando el ambiente con una presión aplastante. Mahoraga no esperó. Se lanzó hacia adelante, su brazo extendido en un movimiento brutal, listo para aplastar a Megumi en un solo golpe. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, algo cambió. Bajo los pies del hechicero, un líquido espeso y negro brotó con violencia, extendiéndose como una sombra viva que envolvió a ambos en un instante. Extensión de dominio. Jardín sombrío de quimeras. Megumi no lo dijo en voz alta, pero su mente lo gritaba mientras una carcajada salvaje escapaba de sus labios. Y en un segundo, ambos estaban en lo que solo parecía un negro vacío sin fin. Mahoraga, con su cabeza sin rasgos, observó el suelo que comenzaba a tragárselo. Su cuerpo, poderoso y devastador, ahora luchaba contra la fuerza invisible que lo arrastraba hacia las profundidades. De la oscura extensión del dominio, una docena de sapos gigantes emergieron, sus lenguas extendiéndose para atrapar sus extremidades y frenar su avance. Desde un horizonte lejano e infinito, Megumi percibió lo que venía, una estampida imparable. Toros negros y masivos, los Kanryu, cargaban hacia su posición, sus pezuñas retumbando en el vacío del dominio, y resonando en su mente con cada paso. Mahoraga, atrapado y hundiéndose más con cada segundo, se debatió con movimientos erráticos. Pero antes de que pudiera liberarse, un elefante colosal se formó sobre él.
Panso. Elefante máximo. El elefante cayó como un meteorito, más pesado aún que la última vez, tal inmensidad empujando a Mahoraga aún más hacia las profundidades del dominio, aplastándolo contra la sombra líquida que parecía no tener fin. Sin embargo, el silencio duró un instante. Megumi lo vio. La rueda dorada detrás de Mahoraga dio un giro completo. El cambio fue inmediato. Con una fuerza brutal, Mahoraga partió en dos al masivo elefante con un solo tajo de su espada. Su cuerpo se expandió, creciendo en tamaño y ferocidad, su presencia ahora abrumadora mientras se liberaba de las sombras. «Mierda», susurró Megumi para sí mismo, pero su sonrisa no flaqueó. Mahoraga, más grande y más rápido, corrió directo hacia él. El espacio mismo tembló con cada paso hasta que, en un instante, un puñetazo gigantesco impactó de lleno en el cuerpo de Megumi. El hechicero explotó en un líquido oscuro, salpicando la escena en un chorro viscoso que se esparció por el dominio. Mahoraga se detuvo por un segundo, su cabeza girando lentamente, buscando algún rastro de su enemigo. Pero solo encontró silencio. Desde el suelo mismo, detrás de él, una voz resonó, susurrante pero llena de una intensidad peligrosa. No va a ser tan fácil. Megumi emergió desde el líquido bajo los pies de Mahoraga, su cuerpo intacto, sus ojos brillando con una luz oscura. «Me toca», susurró y, un instante después, un poderoso puñetazo conectó en el abdomen del Shikigami. Un destello negro iluminó el impacto, y el Shikigami titubeó brevemente. Sin darle respiro, los sapos emergieron nuevamente y volvieron a envolverlo con sus lenguas, enredándolo en una maraña inescapable. Megumi, con una precisión fría, desapareció de la escena, desvaneciéndose en las sombras justo antes de que el estruendo de la estampida de Kanryu retumbara en el dominio. Los toros, bestiales y descontrolados, impactaron contra el colosal cuerpo de Mahoraga, desmembrándolo con una fuerza que resonó en el vacío del jardín sombrío de quimeras. Los fragmentos de su cuerpo volaron en todas direcciones, esparciéndose como restos de una estructura desmoronada. Desde lo alto, Megumi observaba con atención, su cuerpo tenso y sus ojos brillando con determinación. No podía permitirse un solo error. Mahoraga debía ser destruido completamente. Cualquier fragmento que quedara intacto podría significar su resurgimiento. Un pensamiento oscuro atravesó su mente mientras sus ojos seguían los fragmentos dispersos. Desde que perdí a Orochi en la correccional contra Sukuna, nunca intenté hacer nada con él de nuevo. Susurró para sí mismo, su voz cargada de una mezcla de amargura y resolución. Pero ahora, las sombras a sus pies comenzaron a agitarse, tomando formas impredecibles, oscilando como si tuvieran voluntad propia. Las cosas son diferentes. Las palabras en su mente resonaron mientras sus manos se movían con fluidez, formando el sello para la invocación. Cuando uno de mis 10 Shikigami es destruido, no puedo volver a manifestarlo. Reflexionó, recordando la pérdida de Orochi, pero su poder y sus habilidades pueden ser transferidos a los demás. Con un movimiento decidido, hizo el sello definitivo. Nue. Quimera, totalidad, bestia fusionada. Las sombras a su alrededor se solidificaron, y en un instante, una colosal criatura emergió debajo de sus pies. Nue había renacido. Su cuerpo, antes emplumado, ahora estaba cubierto por gruesas escamas blancas que reflejaban la luz sombría del dominio y la herencia de Orochi. Sus alas, antes similares a las de un ave, habían mutado en estructuras dracónicas, musculosas y llenas de venas palpitantes. Pero el cambio más inquietante eran las dos cabezas unidas a largos cuellos que sobresalían del torso, ambas cubiertas por máscaras de hueso que ocultaban ojos resplandecientes. Las cabezas se movieron lentamente, evaluando la situación, mientras el aire alrededor de ellas comenzaba a cargarse de electricidad. «Muestra de lo que eres capaz», ordenó Megumi, desesperado por acabar de una vez por todas esta situación mientras aún tenía oportunidad. Ambas cabezas, obedeciendo a la voluntad del hechicero, abrieron sus fauces. En el interior, dos orbes de energía se formaron, girando con una velocidad que parecía distorsionar el espacio a su alrededor. La electricidad crepitaba y se concentraba en un solo punto, iluminando el dominio con destellos cegadores. Un instante fue suficiente. Con un rugido ensordecedor, los orbes se liberaron en un torrente incesante de energía, un rayo dual que descendió como una tormenta sobre los fragmentos de Mahoraga. El suelo tembló, fracturándose bajo la presión abrumadora del ataque. Las sombras mismas parecían desintegrarse ante la fuerza descomunal, y el dominio que antes parecía implacable, quedó en un silencio inquietante mientras el torrente se disipaba. Desde las alturas, Megumi, aún montado en Nue, observaba los restos. ¿Es suficiente?, murmuró, su corazón latiendo con fuerza, la adrenalina aún corriendo por sus venas.
Sin embargo, ya no pudo soportarlo más. La barrera del dominio comenzó a desmoronarse, las sombras que habían envuelto todo el campo de batalla se desvanecían lentamente, deslizándose como un líquido oscuro hacia las grietas del suelo. La figura colosal de la bestia fusionada se agitó por última vez antes de disiparse en un líquido negro, regresando a la nada de donde había surgido. El aire se volvió espeso, cargado de polvo, sangre y el eco distante del caos que había reinado momentos atrás. Un silencio pesado y mortal se apoderó del lugar. Un silencio que no traía alivio, sino una inquietud que se sentía en cada fibra del cuerpo de Megumi. Finalmente, su cuerpo cedió. Cayó de rodillas, golpeando el suelo con un sonido sordo. La tierra bajo él se resquebrajó ligeramente, incapaz de soportar el peso del agotamiento extremo que ahora lo dominaba. Sus brazos colgaron a los lados, temblorosos, mientras sus dedos aún goteaban sangre mezclada con las sombras líquidas que lentamente se deslizaban hacia el vacío. La adrenalina que lo había mantenido en pie hasta ese instante abandonó su cuerpo de golpe, dejando tras de sí un vacío aplastante. Su respiración, agitada y errática, resonaba en el silencio opresivo. Sentía cada herida abierta arder en su piel, cada golpe recibido retumbando en sus huesos. La sangre corría libremente desde una herida profunda en su frente, deslizándose por su rostro y cayendo en gotas pesadas al suelo. La vista de Megumi comenzó a oscurecerse por los bordes, pero aún se esforzó por mantenerse consciente. Apretó los dientes, luchando contra la tentación de rendirse al agotamiento. Su cuerpo temblaba, y un dolor sordo en su pecho le recordaba que cada respiración era una batalla en sí misma. No, aún no, murmuró con la voz quebrada, casi inaudible, mientras intentaba levantar la cabeza. Sus ojos, ennegrecidos por el esfuerzo, buscaron entre los escombros y la oscuridad. Buscaba el más mínimo indicio de movimiento, el más leve signo de que Mahoraga pudiera seguir en pie, pero no lo veía. La amenaza parecía haber sido eliminada, pero Megumi sabía que no podía confiar en las apariencias. No mientras la rueda del ciclo perfecto y la armonía de Mahoraga hubiera existido un segundo más de lo necesario. Su sonrisa, la que había llevado durante toda la pelea, ahora era un recuerdo distante. En su lugar, había una expresión vacía, una mezcla de agotamiento, dolor y una leve sensación de triunfo cauteloso. Se acabó. Susurró para sí mismo, sus palabras arrastrándose en el aire con un eco que se perdía en la distancia. Su cuerpo se tambaleó, pero antes de caer completamente, apoyó una mano ensangrentada en el suelo. Las sombras líquidas aún permanecían cerca, como si fueran una extensión de su voluntad, listas para responder si fuera necesario. Porque Megumi Fushiguro sabía que en este mundo, la victoria nunca era segura, hasta que el enemigo estuviera completamente borrado de la existencia. Un crujido lejano. Sus ojos se abrieron de golpe. Algo, o alguien, se movía. Megumi giró la cabeza con dificultad, el cuello rígido y dolorido por la batalla. Una punzada de temor recorrió su cuerpo, cada fibra tensa, mientras sus ojos buscaban en la dirección de aquel crujido que había interrumpido el silencio. Por un instante, la sombra de Mahoraga aún pesaba en su mente. Pero entonces, lo sintió. Una sensación familiar lo inundó, una vibración profunda y reconfortante. La misma que experimentaba cada vez que purificaba a uno de sus Shikigami, cuando uno de ellos finalmente estaba bajo su control. Tardó un momento en procesarlo. Sus pensamientos, entumecidos por el cansancio y la adrenalina, intentaban encontrar sentido a lo que esa sensación significaba. Y entonces, la verdad lo golpeó como un relámpago. Lo hice. Murmuró, con la voz apenas audible. Sus labios temblaron mientras la comprensión se abría paso en su mente. De verdad lo logré. Lo vencí. El éxtasis estalló en su interior, una oleada abrumadora de emociones que lo tomó por completo. Alivio, felicidad, temor residual, desesperación contenida, y una inquietud que finalmente se disipaba. Todas esas emociones se mezclaron en un torbellino salvaje que lo sobrepasó. No pudo contenerse. Una carcajada brotó de su garganta, primero baja y temblorosa, pero rápidamente se convirtió en una risa desenfrenada, incontrolable, una risa que parecía nacer desde lo más profundo de su ser. Reía como un loco, como alguien que había mirado al abismo y había regresado. Sus hombros temblaban, cada inhalación trayendo consigo una mezcla de dolor y júbilo. La sangre seguía corriendo por su rostro, pero él ni siquiera lo notaba. Por primera vez en tanto tiempo, no sentía el peso de una batalla perdida. Sin embargo, en su éxtasis, no se dio cuenta de la mirada que lo observaba desde la distancia. La niña mapache, la misma a la que había salvado minutos atrás, se encontraba de pie, temblando.
Su cuerpo, cubierto de heridas y polvo, lucía frágil, casi a punto de desplomarse. Vestía harapos desgarrados que apenas cubrían su piel maltratada, pero sus ojos eran lo único que parecían tener vida. Miedo. Curiosidad. Agotamiento. Esas emociones se reflejaban en su mirada mientras observaba al hombre que había enfrentado al monstruo. Pero ahora, al verlo reír de esa manera, no podía comprenderlo. ¿Qué clase de persona se reía tras haber estado tan cerca de la muerte? El miedo era su primera respuesta. Aquella risa salvaje, sin control, parecía propia de alguien peligroso. Pero había algo más. Algo en esa risa cambió, un matiz que hizo que la niña dudara por un instante. La risa se tornó más suave, más tranquila. Ahora sonaba diferente, como si el hombre estuviera riéndose no de la locura de la batalla, sino de algo absurdo, algo pequeño, como si acabara de escuchar un mal chiste contado por un amigo. La niña dio un paso atrás, su pie tropezando con una roca suelta. Fue ese pequeño crujido lo que, sin saberlo, había llamado la atención de Megumi. Él no la miró directamente, ni siquiera sabía que estaba allí, pero sus ojos brillaban con una chispa de algo nuevo. Paz, momentánea, pero genuina. Lárgate, los chicos grandes están divirtiéndose. Había dicho antes, pero ahora, desplomado en el suelo, apenas podía mantenerse consciente. La niña observó cómo el hombre que aparentemente había luchado como una bestia, que había reído como un loco, ahora yacía en el suelo, riendo suavemente, casi como un ser humano común y corriente. Y entonces, la risa cesó. Megumi dejó escapar un último suspiro, una exhalación larga y pesada. Su cuerpo se rindió, agotado hasta el límite. La niña se quedó allí, inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Debía acercarse? ¿Huir? ¿Agradecerle por salvarle la vida? Pero algo en su interior le dijo que lo que acababa de presenciar era más que una simple batalla. Había visto a alguien cruzar una línea, y regresar, o quizá no del todo. La incertidumbre envolvía a la niña como una neblina espesa, pero algo logró atravesar ese velo de duda. Un pequeño escudo plateado sujeto al brazo izquierdo del hombre que yacía en el suelo. En el centro del escudo, una gema verde resplandecía débilmente, como si aún conservara un atisbo de poder. Sus recuerdos eran un caos, fragmentos dispersos, nebulosos, pero había algo en ese escudo, en ese hombre, que le resultaba vagamente familiar. ¿Quién era él? Temblando, sus piernas apenas la sostenían, pero algo, una fuerza desconocida, una determinación oculta en lo profundo de su ser la impulsó a moverse. Paso a paso, avanzó hacia él, cada crujido bajo sus pies resonando en el silencio mortal del lugar. Fushiguro estaba tendido boca arriba, sus músculos entumecidos, su cuerpo agotado hasta el límite. Sus ojos permanecían cerrados, pero su mente luchaba por mantenerse consciente. Solo un rato más, pensó con desdén hacia sí mismo. Solo un poco más, y podré traer al ciervo para curarme. Sin embargo, el suave crujido de pasos cercanos lo sacó de ese letargo. Con un esfuerzo titánico, abrió los ojos. Pesadez. Dolor. Ambos eran constantes, ineludibles en su estado, pero lo que vio lo dejó perplejo. La niña mapache que creía haber salvado, que supuestamente había huido, estaba caminando hacia él. Apenas podía sostenerse, su cuerpo en un estado lamentable, con cortes, magulladuras y la mirada perdida. Parecía tan destrozada como él. ¿Qué demonios quiere ahora?, pensó con fastidio, mientras sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. La niña avanzó lentamente hasta arrodillarse frente a él. Su respiración era débil, errática, como si cada inhalación fuera una batalla en sí misma. ¿Quién eres, tú?, susurró con voz inaudible, apenas un murmullo que Megumi apenas logró captar. Él la miró, pero no tuvo fuerzas para responder. Sin embargo, antes de que pudiera procesar sus palabras, la niña perdió las fuerzas. Su pequeño y débil cuerpo se desplomó hacia adelante, cayendo sobre el abdomen de Fushiguro. El impacto, aunque leve, envió una oleada de dolor a través de sus costillas magulladas. «Maldita sea», se quejó mentalmente, cerrando los ojos por el dolor que palpitaba intensamente en su cuerpo. «¿Ahora qué demonios pasa?». Sintió el peso liviano de la niña sobre él, su respiración irregular contra su pecho. Estaba inconsciente. Ella también había llegado a su límite. ¿Por qué no se fue?, pensó, sorprendido y frustrado a la vez. Por unos segundos, el silencio volvió a reinar. La batalla había terminado, pero el agotamiento compartido por ambos hacía que aquel momento pareciera una tregua silenciosa entre dos seres rotos, cada uno a su manera. Fushiguro cerró los ojos, el agotamiento comenzando a arrastrarlo a la inconsciencia. «Mierda, ¿ahora qué?»,
susurró con un dejo de frustración, antes de escuchar el sonido de pasos apresurados acercándose rápidamente. 2 personas. Corriendo. El aire se tensó a su alrededor, pero él, inmóvil, solo podía esperar. Supongo que esto ya no puede esperar, murmuró para sí, haciendo un intento débil por levantarse.